Hola a todos, bienvenidos a este primer episodio después de largo tiempo del Claquetazo. Me presento, mi nombre es Nacho Moreno y como comprobaréis es mi primera vez por aquí. Nos acompañan este día Marcos Fernández Marinas. Buenos días, Nacho. Santiago Bollado. ¿Qué pasa, chavales? Y Javier Luis Izaguirre. Buenos días, un placer. ¿Cómo estáis, muchachos? Bueno, antes de meternos en materia, queremos dar un poco de contexto de quiénes somos y por qué estamos aquí, ¿no, Santi? Así es, Nacho. Toda esta idea comenzó hablando con Pablo Alzoa, un antiguo integrante que sigue participando de este podcast maravilloso, y también hacer unas menciones honoríficas a Carlos Orte, que fue el fundador de este podcast, Tony González Pacheco y Rafa de Lecea, que fueron antiguos integrantes ya caídos en combate, digamos. Y bueno, a partir de ahora, decir que subiremos nuevos podcasts mensualmente en los que hablaremos de películas, directores, actores, al fin y al cabo, cine. Así que, bueno, antes de empezar, como en cualquier reunión de los poetas muertos, vamos a leer un fragmento que muchos reconoceréis. Bueno, son palabras escritas por el maestro Zuro, que se leen evidentemente en cada comienzo de cada sesión del Club de los Poetas Muertos. Dice así: fui a los bosques porque quería vivir deliberadamente, enfrentarme solo a los hechos esenciales de la vida y ver si podía aprender lo que la vida tenía que enseñar, y para no descubrir, cuando tuviera que morir, que no había vivido. Así dice Zuro. Genial, tío. Pues nada, vamos con ello, ¿no? Bien, ante todo quisiera hacer primero una breve sinopsis de la película El Club de los Poetas Muertos, que es la que comentaremos en cuestión. Sí. La escena se sitúa en un riguroso colegio privado de Nueva Inglaterra, donde un grupo de alumnos descubrirá el significado de la célebre cita Carpe diem, aprovechar el momento, y la importancia de luchar por alcanzar todos los sueños, gracias al señor Keating, un profesor diferente, ¿no?, que despierta sus mentes por medio de métodos bastante poco convencionales y bastante revolucionarios para la conservadora escuela de que se trata toda la película. Bueno, pues así un poco las primeras impresiones al ver la película por encima, Santiago. La verdad, a mí me ha gustado mucho. Top 10, sin duda, sin ninguna duda. O sea, me ha parecido espectacular. A ver, ya lo desarrollaré más adelante, porque al final esto es una pequeña introducción, pero vamos, me dejó con muy buen sabor de boca, la verdad. A mí la verdad que también. O sea, no conocía la película anteriormente, no la había visto hasta hace unos meses y me llevé una muy buena impresión. Hombre, yo creo que a todos aquí nos ha gustado. No tengo más que decir en ese sentido. Y también la gran inspiración que es que una película trate sobre los temas que en este caso trata, como tiene el valor de tratar aquí Peter Weir. No sé, Javier Luis. Bueno, sí, yo también quería comentar mi experiencia antes de ver la película, que caí, al final me la pusieron así media obligadas, tal. Yo no tenía muchas expectativas, ¿no? Decía, bueno, es la típica peli así que va de sensiblona y de pseudo profunda, pero de reconocer que me marcó. La verdad es que es un filme que llega profundo, ¿no? Y tiene, pues no sé, esos temas latentes siempre, ¿no? De la rebeldía, de la lucha contra lo establecido, que me parece muy interesante y que pues esperamos comentar en profundidad hoy. Sí, la verdad que a mí me sorprendió bastante porque yo las expectativas que tenía sobre la película, desde hace años yo pensaba que esta película iba sobre poetas, tal cual. De hecho, incluso llegué a pensar que iba sobre la generación del 27. Entonces, cuando la vi dije, uy, esto me choca un poco, no sabía de qué ver de esto. Pero sí. Antes de nada sí que mencionar que vamos a ir full spoilers, ¿vale? Así que aquí quien no haya visto la película pues ya sabe que hay que verla. Vamos a meter caña. Que se vaya a verla ahora, por favor. Y luego continúe. Yo creo que podemos empezar comentando un poco los personajes, que yo creo que es de lo más destacable de la película, y un poco la trama de cada uno, ¿no? La historia que llevan detrás. Así que, bueno, Santi, ¿por cuál empezamos? Pues la verdad, Nacho, empezaría por Nox, simplemente por empezar con un plato tampoco tan fuerte, que a mí sinceramente me gustó bastante. O sea, trata muy bien el tema de estar enamorado, pero en el sentido del corazón, ¿no? De estar completamente loco, ¿no? O sea, de ir lanzado, ¿no? Y el sentido de que no tengas barreras, ¿sabes? Y
ir a por lo que quiere, ¿sabes? O sea, al final la película todo trata temas esos desde diferentes perspectivas, ¿no? Del amor, la poesía. Sí, en raíz de lo que estás comentando con el personaje de Knox, me parece muy buen representativo, ¿no? Del ideal romántico del enamoramiento, ¿no? En plan, es un personaje que se enamora locamente de una persona que apenas conoce, ¿no? Al ser un colegio diferenciado por, bueno, chicos y chicas, ¿no? Se enamora de otro colegio, la que apenas ha visto, bueno, simplemente la ha visto un par de veces, y me gusta mucho cómo lleva esa pasión todo en su cabeza, ¿no? En plan, la idealiza, eso representa muy bien el ideal romántico en ese sentido, y también toda esa pasión que le mete Keating en el sentido de que vaya detrás de sus sueños, ¿no? Haga el salto de fe, en ese sentido de que lo pelee, y Knox ahí es cuando se viene arriba, ¿no? Y va pues detrás de ella todo el rato. Me parece muy bien desarrollado porque representa lo que el señor Keating precisamente incentiva, ¿no? Y pues es un enfoque bastante interesante. Sí, yo creo, o sea, tú cuando estás viendo la peli y ves al personaje de Knox, no te esperas que vaya a tener su arco. Porque de hecho tú le ves la cara y se parece a otro personaje, se parece a Charlie. O sea, tú le ves y dices, es que no parece que vaya a tener otro arco, y de repente le ves ahí que se va a cenar a casa de unos amigos de sus padres y de repente se enamora. O sea, Es bomba. es como que siempre hay un hueco para el amor, y cuando, bueno, lo que han dicho mis compañeros, o sea, la peli trata sobre poesía, sobre poetas, siempre hay, o sea, el amor se puede decir que es lo más importante. Además, es un amor a primera vista, es un amor espiritual, no tiene nada que ver con lo físico. O sea, la mira a los ojos y tú le ves ahí que se queda embobado, ¿no? Sí, Babeando. al final lo da todo, ¿no? Es como un amor muy, muy valiente, muy lanzado, que la verdad que no se suele ver. En las películas sí, pero en la realidad es bastante poco habitual. ¿Y qué pensáis de Charlie Dalton, ahora que lo has mencionado? Nuwanda. No Wanda. Nuwanda. Un personaje también que da bastante que hablar, ¿no? Sí. O sea, no diría valiente, pero sí, creo que hay un momento en la película que dice, cuando están en el claustro y se ponen a todos a andar como si fueran bobos en la clase de Keating, y se queda Charlie en un pilar así apoyado, y le dice Keating, no lo llames por otro nombre, dilo nadar contracorriente. O sea, eso representa a Charlie. Está toda la película nadando contracorriente. Muy impulsivo, o sea, cuando están en la escena en la clase en la que explican la poesía con un texto que acaban todos arrancando, Charlie es el primero en arrancarlo a primera, y se lo mete en la boca y lo escupe. O sea, es como que es muy lanzado para cualquier cosa que se salga de la norma, ¿no? Luego la carta que mandó al colegio para que admitiesen mujeres, y luego con el teléfono al director, es como le da igual todo. Es muy también apasionado, igual que Knox, pero en un sentido un poco diferente, ¿no? Un poco más Rebelde. Sí. podríamos decirlo. Sí, también me gustaría añadir el término anárquico en este sentido, ¿no? Como que lo que propone el señor Keating a todos sus alumnos es que rompan con lo establecido. Su modo de enseñar también pues se demuestra mucho eso, como que la escuela es muy tradicional, muy tienes que cumplir con tu disciplina, tal. Y el señor Keating precisamente quiere romper, quiere innovar la educación y todo esto. Y entonces Nuwanda se lo toma de la manera más radical posible, confunde la rebeldía con la insensatez. Y en este sentido toma decisiones pues desmesuradas, como por ejemplo lo de teléfono, mofándose totalmente de todo el claustro de profesorado. Roza un poco la estupidez. Claro, eso es, dices, o sea, hay que rebelarse, pero no hay necesidad de tirarse. De hecho, como dice Keating, le dice cuando después del castigo, hay un momento para el valor y otro para la prudencia. Y el que es inteligente sabe diferenciarlo. Ese tema muy interesante, el de la prudencia, ¿eh? O sea, me parece que, o sea, es una de las cosas más representativas de la película, en el sentido de que te dice, la película, el mensaje al final es sueña por tus sueños, ¿no? O sea, ten esperanza, pero ojo, cuidado, ¿sabes? Man, no te lances, ¿sabes? Man, calma. Eso ya lo tocaremos un poco más adelante en el... ¿no? O sea, después de los personajes en profundidad, porque este tema da para mucho. Sí, podemos pasar con Richard Cameron, si queréis. Este personaje, un poco representación de Judas también, ¿no? Porque al principio es el primero que va a todas las reuniones, el primero que está involucrado, pero que al final, a la mínima de cambio, les traiciona y se pone del bando contrario, ¿no? Entonces, ¿qué pensáis de este chico? Cameron, yo creo que se ve en plan que
va al Club de los Poetas Muertos más por presión social, más por su grupo, ¿no? Más por estar con sus amigos, pero a la hora de la verdad, ¿no? Que al final es cuando de verdad se ve lo que quiere él y como su propio criterio, ¿no? Y ahí es cuando de verdad dice, tío, a mí este rollo no me va. Y yo creo cuando de verdad sale a la luz lo que tiene dentro, ¿no? No, pero también me parece que es el ejemplo, es la contraposición de los dos tipos de personaje que crea Keating, ¿no? O sea, Keating lo que promueve es romper, ¿no?, con todo ese código de disciplina del colegio. Y se ve como hay unos alumnos, los del Club de los Poetas Muertos, que están pues de acuerdo, ¿no?, con ese cambio. Y precisamente está el alumno cobarde, que es Cameron, que es el que, por quedar bien, ¿no?, por como lo que impera en ese momento en el colegio, como las leyes al final le pueden reprender, él es el alumno cobarde que prefiere traicionar para no tener consecuencias sociales, pues traiciona pues a todos sus amigos, a todo a su profesor, al que le había jurado lealtad en este sentido más metafórico, y pues abandona todo ese ideal que al final no se atrevió a defender. Tú cuando ves una gráfica de los personajes del grupo de chavales, ves que hay algunos que ascienden, otros que se quedan estancados, pero todos parten de lo mismo. Todos son estudiantes, podríamos decir, excelentes, todos sacan buenas notas, todos están centrados en su futuro de alguna u otra manera, pero Cameron yo creo que confunde el llegar a ese futuro con estancarse. O sea, se estanca de manera que él piensa que soñar no merece la pena si tu futuro pues tampoco merece la pena. O sea, él se queda abandona el sueño, abandona el barco del capitán y bueno, realmente podríamos decir que siempre estuvo fuera, aunque como habéis dicho vosotros, al principio de las sesiones del club siempre recitaba poesía, pues estaba ahí bromeando, cantaba con ellos, pero es como que también se sentía que es un personaje que tenía doble filo, era una espada de doble filo ese personaje. Yo creo que este personaje es también un poco la representación de la falta de pensamiento crítico, porque hay una escena también en la clase en la que, otra vez cuando empiezan a leer ese texto, el profesor empieza a hacer una gráfica en la pizarra, a poner Shakespeare, y entonces Cameron empieza a copiarlo todo en su cuaderno sin pensarlo siquiera. Es como que va a toda prisa para no perderse nada, como que confía mucho en la guía de los profesores, de sus compañeros, un poco para dirigir su vida, porque él como que no tiene definido nada. Él simplemente cree que eso es lo correcto, como dejarse llevar por la gente que supuestamente sabe. Sí, la verdad que sí, Nacho, toda la razón. Yo pasaría con el siguiente personaje, ¿no? A ver, ¿qué tal si llevamos con los platos fuertes? ¿Qué os parece? Sí, porque antes de nada tenemos a Mix y a Pitts, pero yo creo que vamos a obviarlos porque tampoco aportaron mucho a la trama. Más allá de la radio. La radio para tener música. La radio. Estuvo muy bien eso. Por cierto, eso de construir una radio cuando se supone que no era del todo legal, porque hay un profesor, no sé si recordáis, al principio hay un profesor como que les mira mal. ¿Qué es eso? Y ellos como que... Yo creo que es su forma de nadar contra corriente, eso, construir una radio para escuchar lo que viene del exterior. No tenían música. Exacto, es una manera de nadar contra corriente, pero es una pena que no tengan más trasfondo esos dos personajes. Sí, bueno. Pero pasamos con Todd Anderson, si queréis. Me parece perfecto. El chico tímido, ¿no? Que al final yo creo que también es un poco el protagonista de la película, ¿no? Junto a quizás Neil y el profesor, Todd es como el que tiene un arco más... con un principio y un final y un cambio, ¿no? Sí, eso precisamente quería comentar, ¿no? Como que es el que está todo el rato siendo influenciado y vemos todas las consecuencias directas que tiene Keating sobre el chaval. A mí me pone, por ejemplo, muy nervioso, como siempre que va a o sea, nunca interviene, está como ahí muy callado, muy cohibido, ¿no? Y poco a poco, como se va soltando, va teniendo ese arco de redención. Me parece un personaje muy interesante por al final cómo se toma la rebeldía, ¿no? Él siempre tiende a no hacer ruido, no quiere molestar, no quiere, yo qué sé, perjudicar a nadie. Además tiene todo el peso de que su hermano fue un gran alumno, ¿no?, en el instituto, y no quiere manchar ese historial que hizo, pues que lo dejó por todo lo alto, y él tiene toda esa presión social por un lado y ve una manera de escaparse, una manera de, pues eso, rebelarse contra lo establecido con el profesor. Y ahí es cuando realmente se siente realizado como persona, cuando
cuando está recogiendo sus cosas, el profesor Keating dice, no, yo aquí tengo que dar la cara. Sí, yo creo que al pensar en la influencia de Keating en los alumnos, a lo mejor se nos viene a la cabeza Neil, ¿no? Porque es como el personaje así que más llamó la atención, pero yo creo que realmente Todd fue al que más profundo le llegó las enseñanzas de Keating, porque al final Todd era un personaje que ni siquiera se atrevía a leer en público, leer con sus amigos. Y la escena que para mí es, yo creo que de las mejores escenas de la película, la más representativa, es en la que le saca la pizarra y le pone a improvisar una poesía cuando él está súper nervioso, está temblando y al final consigue hacerlo, ¿no? Ve que era capaz todo el tiempo, pero nunca se había atrevido a lanzarse. Completamente cierto, la verdad. A mí Todd me parece un personaje espectacular, sobre todo porque al final, en la última escena de las mesas, él es el que toma la iniciativa y tú puedes sentir lo que está sintiendo, o sea, puedes entrar en su corazón y, o sea, le comprendes perfectamente. Dices, joder, es que estás en una situación en la que ha pasado todo lo que ha pasado, ¿no? Y tú explotas, te subes a la mesa y te importa una mierda lo demás, ¿no? Sí. Con perdón, pero, o sea... Al final Todd fue ese personaje en el que cuando entró al despacho con sus padres y con el director ya al final, después de la muerte de Neil, vio que todos sus amigos ya habían firmado antes que él y como que él era lo único que se interponía entre la supuesta justicia, que en realidad no lo era, y el profesor Keating, porque Keating no tenía la culpa de nada y Todd lo sabía, Todd era consciente y sabía que se iba a cometer una injusticia. Entonces él al final no pudo evitarlo, superó toda su timidez, todo lo que tenía dentro y defendió a Keating pues como se merecía, ¿no? Yo no sé si os ha pasado, pero hay un momento de la peli cuando está en el baño antes de ir a la sesión del teatro de Neil, en el que están bromeando los chicos en el baño y de repente coge Todd y bromea con uno de ellos, le coge la cabeza y le hace no sé qué tal. Y yo ahí sentí como una especie de satisfacción. Digo, es que durante la peli he crecido con este personaje tan tímido, con el que me siento tan identificado, y que al final ha acabado bromeando con uno de sus amigos, lo que le ha costado. O sea, me parece... O sea, que yo creo que todos nos hemos sentido muy identificados con este personaje, seas tímido o no seas tímido. Y... yo es que, o sea, ya lo habéis hablado todos. Yo creo que está bastante bien hablado todo. Sí. No tengo nada más que comentar, pero quería recalcar eso, que es un personaje con el que te sientes 100% identificado. Yo creo que es que al final, como tú has dicho que te has sentido identificado, yo es que creo que todos los personajes cuentan una historia real. O sea, todos los personajes cuentan una historia que le puede pasar a cualquiera, o que cualquiera puede sentirse representado con al menos uno de ellos. Sí, o sea, la película por lo general en este sentido tiende a que uno empatice mucho con cada faceta de cada personaje, sí. Porque como tienen rasgos, no es como que digas yo soy este personaje y a piñón fijo con ese que me siento tal cual identificado. O sea, las personas al final somos más complejas que una emoción o un estado de ánimo, y a veces me puedo sentir Todd, como a veces me puedo sentir Knox, como a veces me puedo sentir Anderson, y uno va, o sea, Anderson es el mismo, bueno, vas como, yo qué sé, cogiendo rasgos identificatorios de cada personaje y mezclándolos en lo que sería una especie de modelo a tu personalidad, y es muy sencillo meterte en la piel de cada uno. Justo. Y por eso te llega tanto. Es una película que te toca por dentro. Ojalá sentirse en Uganda siempre, la verdad. Ojalá. Yo estoy bien, amigo. La verdad, esto que habéis dicho de los personajes, estoy muy de acuerdo con Nacho en el sentido de que todos te dan como una perspectiva de lo que nos puede pasar a cualquiera, ¿no? O sea, el tímido, el enamorado, el loco, ¿no? O sea, que son como papeles, personajes, ¿no? Típicos, pero a su vez muy profundos y que, o sea, que nos sentimos muy identificados, como ha dicho Marcos. Y ya última cosa que quería decir de Todd, que es una escena que en principio no es tan importante, pero a mí me llegó bastante. Y es cuando está Neil, que es el del teatro, ¿vale? Para quien no lo sepa. Están saltando por las camas, ¿no? Y Neil está subidísimo, no sé por qué, ¿sabes? Está como, wow, tal, no sé qué, tal. Sí. Entonces empieza a saltar por la cama, le empieza a perseguir, le empieza a dar almohadazos, ¿sabes? Y todo al final, o sea, es como que se deja llevar por eso, ¿no? Y es como lo que representa el crecimiento de Todd, que se deja llevar por esa
esa pasión, ¿no? Totalmente. Ahí es cuando Todd se diferencia de Cameron completamente, porque antes los personajes, esos dos, eran bastante parecidos, eran seguidos a la regla, pero Todd era por una razón, es decir, que era muy inseguro, muy tímido, y ahí Cameron, pues porque es bobo. Y bueno, yo creo que vamos a ir ya con los dos personajes principales, bueno, junto a Todd. Y primero yo creo que vamos a empezar hablando de Neil Perry, el chico del teatro, ¿no? A ver, da para hablar. El chico del teatro. Uf. Sí, bueno, yo quisiera empezar con Neil, un personaje bastante interesante, ¿no? Porque me parece un patrón que también sigue Neil, es que va buscando constantemente la aprobación. O sea, durante toda la película el chaval es brillante, tiene un futuro académico increíble, es muy inteligente, se lleva muy bien con todos sus compañeros, ¿no? Pero se da cuenta uno, viendo la película, que siempre trata de tener contento a sus autoridades, en este sentido a su padre, que es una persona desagradable y le obliga, ¿no? Es como que le está imponiendo su futuro. Y por otro lado también quiere, bueno, mantener contento al profesorado en este sentido. Y poco a poco con el señor Keating se va desbocando, ¿no? Y vamos viendo esa rebelión, en el sentido de que él por una parte quiere dedicarse al teatro, siente que ahí está su vida real, pero por la presión social de no, tú vales para médico, tú tienes cabeza de medicina, tal, pues al final tiene la duda ahí mental de qué hacer, si mi pasión o quedar bien a los ojos del mundo, ¿no? Y dedicarme a algo que realmente no me llena. Y Sí, eso, bueno. al final Neil se siente también muy reprimido durante los dos primeros tercios de la película. Es como que tiene ansias de libertad, pero no sabe cómo llegar a ello. Al final también ve en Keating como un camino, ¿no? hacia lo que realmente quiere hacer, porque él siempre había sabido que quería dedicarse al teatro, pero no es hasta que conoce al profesor Keating cuando realmente se decide hacerlo. Al final es el que les impulsa a todos al cambio, ¿no? Yo quiero recalcar, perdón, algo que tampoco he comentado antes en todo, se me ha olvidado, y es el lenguaje de las miradas. Y en Nuwamba, pasa lo mismo. O sea, tú con Neil ves en sus ojos lo que quiere decir. O sea, seguramente no tenga tantos diálogos, ni tantas apariciones estelares, ni tantas frases, pero tiene una mirada cada vez que habla con su padre, cada vez que su padre le dice algo, cuando está saltando antes en las camas, como ha dicho Santi, sus ojos lo dicen todo. Y ese lenguaje, me parece que no es necesario palabras para expresar lo que dice por ahí. Cierto, la verdad. Aquí felicitar a los actores porque las interpretaciones son espectaculares. O sea, a mí me han encantado. Y una imagen vale más que 1000 palabras. En esta película lo usa bastante. Ya centrándome en Neil, antes de ver la película, a mí me habían dicho que acababa mal y que te dejaba con mal sabor de boca, ¿no? Yo iba con esa mentalidad, ¿no? Y, a ver, ya todos hemos visto la película. Cuando está mirando por la ventana, que ya su padre ya le ha dicho que se va a acabar de colegio, que ya ha perdido la oportunidad del teatro, ¿no? Pues, si os dais cuenta, antes dice una frase que él dice: he actuado bien. Es decir, es como, he actuado bien, ¿sabes? O sea, sí. Estaba orgulloso de sí mismo. Y luego cuando Keating abre la cajonera, pone la frase de: yo no quiero haber vivido una vida que no quería haber vivido, ¿sabes? Prefiero haber vivido una vida que sé que yo quería vivir. Y yo creo que ahí está muy relacionado con luego su suicidio. Cuando está mirando por la ventana, yo relacioné con lo que me habían dicho que acababa mal, ¿no? Y yo dije, hay dos opciones: o se escapa de casa o se suicida. O sea, sí, desde su perspectiva. Y yo le comprendí bastante bien. Es decir, aunque parezca dramático, ¿no? Dices, joder, has acabado con tu vida, pero porque querías acabar habiendo vivido lo que querías, ¿no? Yo creo que ahí está el punto. Al final, Neil comprendió muy bien lo que le quería decir Keating. Bueno, a lo mejor no tan bien, porque acabó suicidándose, pero el punto es que él sabía que tenía que vivir una vida que él quisiera vivir. Y en ese momento su padre le iba a mandar, no sé si 10 o 15 años, a la instrucción militar, más luego la carrera, más terminar ser médico, y después de eso él ya podría ser libre. Entonces, ante ese horizonte, él dijo, mi vida hasta aquí ha sido como yo quería, en el sentido de que he podido actuar bien. Y
y era como lo que él quería hacer. Entonces, una vez que ya había actuado, ya no tenía sentido para seguir adelante, porque lo que le esperaba no era lo que él quería vivir. Sí, que a mí el suicidio de Keating me parece... O sea, de Keating. columpiado. Me refiero, el suicidio de Neil me parece un tema como que me pilló muy por sorpresa. Es decir, yo cuando estaba viendo la película, algo que no me llega a esperar en ningún momento, ¿no? En plan, incluso cuando sacó la pistola, ¿no? Se acercó a la ventana. Entonces yo me puse a reflexionar y dije, joder, ¿qué va a hacer, no? Y incluso tras el suicidio me pareció algo forzado, ¿no? Yo me puse a reflexionarlo y dije, pero ¿qué motivos, no? ¿Cuál es yo qué sé, lo que le ha hecho quitarse la vida, aunque no pudiese dedicarse a su pasión, ¿no? Y entonces luego reflexionando me di cuenta de que Neil en el fondo estaba siendo un mártir de sus ideales. O sea, Neil, al darse cuenta de que la figura autoritaria de su padre no iba a ceder, ¿no? Al darse cuenta de que por mucho que se le diese bien el teatro, por mucho que pudiese ser una prominente estrella, su padre había planeado ya su vida de por sí. Y antes de vivir una vida que no, le era ajena, una vida que no era suya, prefería morir. Era pues, básicamente defender los ideales, ¿no? Sí, yo creo que sobre este final, el final de Neil es como lo que define el final de la película, pero yo creo que podemos hablar más adelante en cuanto a reflexiones sobre el tema. Y ahora quería hacer un paréntesis para hablar sobre el papel de los padres en esta película. No solo el padre de Neil, sino en general los padres, también los padres de Todd, ¿no? Porque al final es como que se representan unos padres que realmente no les importan sus hijos, como que les tienen objetivizados, como que para ellos son como un proyecto o un objeto que quieren pues que sea como ellos piensan. O al final a Neil, como le quieren obligar a estudiar medicina, quieren que sea como el padre quiere, porque el padre no tuvo esas oportunidades que él tiene ahora, y quiere como saldar eso, ¿no? Como que su hijo sea como él quisiera haber sido. Y luego también está Todd, que al final sus padres, aunque no tienen tanta importancia, pero sí que se ve reflejado, por ejemplo, en el regalo que le hicieron, ¿no? Que al final le hicieron un regalo que ya lo habían hecho el año anterior, que ni siquiera le gustaba y que tampoco les importaba realmente. Y en ese momento yo creo que es cuando en la azotea Todd y Neil hablan, es como que hay como una interconexión entre los personajes que se sienten muy identificados el uno con el otro, porque al final están en la misma situación respecto a sus padres. Entonces es como esto, ¿no? Que los padres al final son controladores, fríos, como que no tienen sentimientos, ¿sabes? Como que son robots, por así decirlo. Y no sé, ¿qué opináis vosotros? Los padres son muy lejanos. O sea, me parece, no sé si me voy a columpiar, pero son posiblemente los villanos de la película, porque tienen la mente engullida por los cánones de la sociedad. Ellos quieren ascender por medio de sus hijos. Y eso se representa, me parece, a la perfección simplemente con su ausencia. O sea, los padres, bueno, menos los padres de Neil, que también hay que hablar sobre la madre de Neil, porque está engullida por la mentalidad del padre. O sea, eso también bastante tal. Pero creo que son los villanos porque no aparecen. O sea, sus hijos pues están liberándose, están no sé qué tal. Luego está lo del regalo de los padres de Todd, que tampoco se enteran de nada. De hecho, yo ni me acuerdo de los padres de Todd. Pero, bueno, y qué decir de los padres de los demás, que ni siquiera aparecen. Y luego, no sé si queréis decir algo sobre la madre de Neil o algo. Yo quería, o sea, de lo que han dicho Nacho y Marcos sobre los padres, que al final es que lo que ha dicho Nacho es literalmente eso. O sea, les ven como un proyecto. O sea, les deshumanizan en el sentido de que lo quieren como algo suyo, ¿no? O sea, imaginaos como cada uno protagonista de su propia vida, ¿no? Pues ellos lo ven desde su propia vida y no desde la vida de su hijo. Y lo ven a su hijo como un personaje de la... No sé si se ha entendido, ¿sí, no? Sí. Yo creo que al final tampoco les toman en serio también por la edad. Es como que piensan que porque sean... Bueno, no sé si son menores, ¿no? Sí, porque no están en la universidad. Sí, al final son... Aunque los actores no fueran menores, pero sí, al final, por el hecho de ser pequeños relativamente, pues no... creen que no tienen capacidad de razonar o de tomar decisiones por sí mismos. Como bien lo dice el padre de Neil, que tiene que hacer todo hasta que sea médico, tiene que hacer todo lo que él le diga, paso a paso. Sí, eso al final tratan a los hijos como si fuesen una inversión a largo plazo, ¿no? En plan, yo meto a mi niño en el colegio, además es un internado, o sea, no tienen necesidad de aparecer por casa, más que por Navidad o fiestas del estilo, ¿no? Y pues que crezca, que se eduque, que sea un gran ingeniero, que sea un gran médico, que sea
un clan, lo que sea, y al final pues lo deshumanizan totalmente. Es como lo que habéis dicho antes vosotros, de objetivizar al chaval, y ahí se ve pues como están alienados, ¿no? No sienten nada en torno a la escuela porque es lo que les han transmitido, ¿no? Y ¿el abogado quién iba a ser? ¿Nuwamba? No, el abogado... Sí, había un abogado y un banquero. Y Es creo que- que eran Nox y Nuwanda. Es que es curioso porque esos dos personajes ni siquiera lo tienen en cuenta en toda la peli. O sea, no lo vuelven a mencionar. Es como que Sí. les da igual. Es como... Ni siquiera lo piensan. Saben que a lo mejor ni lo van a hacer. Pero al final eso también se lo dice Neil, porque cuando le dicen tal, le dice algo así como, bueno, ¿qué decís vosotros, futuro banquero y futuro abogado? Y al final ellos en ningún momento en la película muestran ningún tipo de interés ni por la banca ni por el derecho, pero porque sí van a ser banquero y abogado. Entonces, al final es también un poco Es eso. verdad, no me había fijado en eso. Yo creo que bueno, vamos a volver sobre todos estos temas ahora más adelante, pero bueno, por terminar con los personajes, ya creo que va tocando hablar del profesor John Keating, capitán mi capitán. Sí, a mí sí me gustaría hablar en profundidad de Keating, porque hay una faceta de este personaje que me recuerda mucho en este sentido a Sócrates. O sea, quiero hacer un símil, ¿no? De que se trata de, pues como el profesor que va intentando, en vez de, pues yo qué sé, que se aprendan de memoria a Walt Whitman o a William Shakespeare, ¿no? Trata de, mediante un medio educacional nuevo, totalmente innovador, de abrir su capacidad pues crítica, creativa. En ese sentido es como abrirles a la verdad, pero por sus propios medios. No te van a decir textualmente cómo se hace poesía. No te va a dar un manual, una guía de qué es poesía y qué no es poesía. Te va a decir cómo evocar esas sensaciones. Te va a impulsar a que te atrevas a salir de tu zona de confort. Y me parece pues bastante parecido a la vida de este filósofo griego. Sí, o sea, una de las, para mí, mejores frases de Keating, aunque tiene muchísimas a lo largo de la película, es la que le dice al otro profesor durante la comida, que le dice, no quiero artistas, quiero librepensadores. Al final él lo que quiere es que sus alumnos piensen por sí mismos y que no sigan como los caminos establecidos ya por una autoridad superior, ya sea sus padres, sus profesores o el canon de la sociedad. Quiere que ellos piensen y sean libres. Yo creo que el último plano de la peli, bueno, el penúltimo, la mirada de Keating hacia toda la clase, el gracias chicos, yo creo que es reflejo de que Keating, él se pensaba que estaba en posesión de la verdad suprema, porque se veía con capacidad de decirle a los chavales, podéis vivir en libertad, podéis pensar lo que queráis, carpe diem. ¿Qué pasa? Que cuando Neil viene a pedirle consejo, él le dice algo pues que parece pues, totalmente cierto, ¿no? Habla con tu padre, no sé qué. Y cuando él habla con su padre y después se suicida, Keating se da cuenta de que ha fracasado, de que él seguramente no estuviera en posesión de la verdad y por su culpa Neil, a lo mejor, por su culpa ha muerto. Entonces... Sí, él no quería eso al final. Pero eso es para mí una virtud del personaje de Keating, ¿no? Que tiene esa faceta humana. O sea, no es un señor que esté por ahí, pues, aparte, que solo diga, pues yo qué sé, verdades, ¿no? Que es una especie de semidios que ha bajado a las clases y se ha puesto a decir, chicos, si queréis alcanzar el pensamiento crítico tenéis que hacer esto, lo otro. No, se demuestra que también es humano, se equivoca. O sea, por ejemplo, Keating, que es precisamente la persona que está predicando el Carpe Diem, o sea, el Carpe Diem es profesor y el resto de horas está en su despacho bastante a su bola, ¿no? Como llegó que... el hate. No, yo además admito ser muy fan de Keating en ese sentido. Robin Williams había un papel, vamos, memorable, pero en ese sentido dices, ¿hasta qué punto se aplica a sí mismo las enseñanzas que predica, no? Es como, Sí. tiene ahí esa contradicción propia y me parece muy interesante. Sí, o sea, siempre da la sensación de que está muy, muy despreocupado, muy pausado, él va a su ritmo y luego en las clases es cuando realmente como que despierta, ¿no? Es como que está aletargado durante el día y en las clases le brillan otra vez los ojos y es que sus clases realmente, como tú has dicho, el personaje es memorable y sus clases lo son aún más, porque tiene varios momentos, tiene la clase en la que arrancan todos la hoja, tiene la clase que es en medio de un partido de fútbol, que se ponen a dar patadas mientras leen versos, luego la que se ponen todos a pasear. Al final no son clases, sino que son lecciones de la vida. La verdad, el profesor Keating refleja muy bien también un poco la valentía. O sea, está
en su colegio, porque él fue alumno también, vuelve a ese colegio y yo creo que tiene como la voluntad de lanzar a los alumnos a hacer lo que él no hizo. Hacer un cambio, ¿no? Claro, o sea, decir, cambiar vosotros, os voy a intentar enseñar a lanzaros, a sacar lo que tenéis dentro, como ha dicho bien Javier Luis. Y en la última escena, que a pesar de la culpabilidad, ¿no? De, joder, por mi culpa se ha suicidado, ¿no, Neil? A mí me llegó la palabra esperanza. Es decir, o sea, se suben todos a las mesas, tal, y Keating, o sea, sentía como que lo que había hecho había servido para algo, ¿no? Es decir, o sea, todo este esfuerzo, toda esta valentía de ir literalmente contra el colegio, porque al final era romper contra todo lo que establecía, ha servido, ¿no? O sea, me parece espectacular. Date cuenta de los 4 pilares que siempre decía el director del colegio, que eran tradición, honor, disciplina y excelencia. Al final tú escuchas eso y te quedas muy frío en cuanto a cómo puede ser la educación ahí, porque al final te pueden preparar muy bien para muchos aspectos de la vida, pero es que hay otros en los que se quedan muy desnudos al final. Claro que ahí es precisamente donde Keating apadrina a todos los chavales, ¿no? Y esto se ve muy bien representado en el poema el de Walt Whitman, de Oh, capitán, mi capitán. Es un poema del el poeta inglés americano. Y si uno continúa leyéndolo, el poema que no sale en la película, está dedicado al presidente Abraham Lincoln, ¿no? Esto es más como detalle curioso. Y el poema continúa narrando la historia de un barco que, aunque su capitán muere, el barco con la tripulación consigue llegar a su destino. Y me parece que esto representa bastante bien la película, ¿no? Como, aunque echen al capitán en este sentido, al señor Keating, vemos como la tripulación ha adquirido todos esos conocimientos que les han sido transmitidos, ¿no? Es como a la muerte de Sócrates el resto de filósofos adaptan el contenido ese que les ha sido transmitido para propagarlo. Es como una reacción en cadena. Sí, pues a propósito de la metáfora del barco, al final el final de la película, en la que el capitán abandona la clase y los alumnos se ponen sobre la mesa, es decir, salen a flote, todos se quedan flotando y salen. El barco no se ha hundido, el capitán se ha ido, pero ellos siguen ahí y van a seguir luchando. Es como la idea que da, ¿no? Sí, correcto. La verdad que... A ver, yo de Keating, la verdad, yo he dicho todo lo que tenía que decir, así que, Marcos, si quieres de Keating. Yo quería hacer una reflexión un poco más chistosa sobre el tema del fútbol, pero esto no sé si... Bueno, no, lo voy a decir ahora. Quiero reivindicar que los poetas también pueden hacer deporte. O sea, y puede parecer sorprendente la escena en la que de repente los saca ahí a jugar al fútbol y la gente se puede quedar un poquito, ¿pero qué hace? No sé qué. Se supone que es un poeta, es una rata de biblioteca. Pues no, los poetas también hacen deporte. Los poetas hacen deporte. Los poetas también son gym bros. Exacto. Cuando le cogen todos a Keating ahí se nota que hacen pesitas, ¿eh? Sí. Están bastante fuertes. Vaya Es icónica. De hecho, la escena esta de la portada en la que le cogen todos es después de jugar al fútbol. La escena esta famosa el plano famoso de todos riendo ahí con el profesor. La portada de la película. Bueno, pues yo creo que ya hemos hablado de todos los personajes así más relevantes. Luego tenemos, el director, algún profesor más, la chica, pero hasta aquí yo creo que está bien. Y podemos empezar con reflexiones, un poco reflexiones sobre los temas que aparecen en la película, porque tenemos muchos temas como el Carpe Diem es el más representativo. También un poco de Memento Mori al principio, cuando el profesor les recuerda que todos van a morir y que les dice, todos seremos pasto para los gusanos, cuando les enseña la foto de los antiguos alumnos y les dice, ya están todos muertos. Carpe Diem. Justo, le pone a susurrar a todos. Carpe Diem. Y la verdad que sí, o sea... ¿Tú qué dices, Santi? Carpe Diem, la verdad es que... estoy diciendo todo el rato la verdad, lo siento. Carpe Diem es... O sea, lo representa de manera magistral, porque aquí ya voy a desarrollar lo que he dejado antes en el aire, lo de la prudencia, que te dice, lánzate, lucha por tus sueños, ¿no? Sueña, pero también ten cuidado, ¿sabes? Ten prudencia. Es como, digamos,
ese equilibrio, ¿no? Entre saber lo que quieres y saber cómo hacerlo, ¿no? Entonces eso me parece que lo maneja muy bien durante toda la película. Sí, que hay una frase también bastante célebre de Jack London que se acerca bastante al Carpe Diem, que es: la función de la vida es vivir, no existir. Al final uno tiene que centrarse en ese conflicto de, la escuela plantea eso de ten disciplina, pero al final así creas robots, creas gente sin juicio crítico, sin opinión, sin personalidad. Son personas pues que están por estar, rellenan. En cambio, precisamente lo que promueve en este caso Keating, representando el romanticismo, es el individualismo, la exaltación de cada persona por su mero hecho de ser él. O sea, cada persona es única y Keating pretende, pues yo que sé, impulsar al máximo esa virtud, eso de que cada uno sea lo que quiera ser. Y al final también aquí quería hacer referencia a la cueva, porque al final esto también es un poco metáfora, porque los alumnos van a la cueva a ser ellos mismos. Es como que tienen que esconderse para ser libres. Es como que no pueden serlo en la sociedad, no pueden ser lo que ellos quieran. Tienen que ir de noche con capuchas a una cueva y leer poesía. Al final es un poco lo que representa, ¿no? Es como el... Sí. Sí, el lanzarse hacia la vida, vamos. O sea, es paradójico que han pasado... Esta peli creo que está ambientada en la década de los 50, 60, si no recuerdo mal, 50. Vamos, que han pasado casi 70 años y esto sigue ocurriendo. O sea, siempre va a haber... O sea, de hecho, el colectivo de los poetas, de los humanistas, etcétera, siempre ha sido, de alguna manera, no tan bien visto como a lo mejor el ambiente de las ciencias. Sé que estoy abriendo un melón gordo y que mucha gente se va a enfadar por lo que estoy diciendo, pero o sea, siempre va a haber esta especie de lucha de clases. No lo quería llamar así, pero es dualismo, así. ¿no? Exacto. Es ese dualismo, siempre va a existir. Es como esta peli puede ocurrir hoy perfectamente, ese tema. Sí, el tema de, ya que has abierto el melón de las humanidades, ¿no? Lo toca, o sea, de manera muy fluida. Y también, o sea, la antítesis, o sea, de ciencias y humanidades que al final se complementan, ¿no? Pero se ve reflejada también en el colegio, ¿no? O sea, los padres quieren que la gente sea algo útil, ¿no? Las ciencias son útiles y las humanidades son más, que no son útiles, pero vives, ¿no? Más la vida. Es como esa parte lógica y esa parte del corazón, ¿no? Yo creo que aquí lo expresa bien Keating, porque hace una mención en una de sus primeras clases en la que dice la medicina, el derecho y la economía son carreras necesarias para la vida, pero la poesía, la belleza, el romanticismo y el amor son lo que da sentido a nuestra vida. Y es como que lo expresa muy bien, porque una cosa es lo que da sentido y otra cosa es lo que necesitas para vivir, en el sentido de tener tu trabajo, tu carrera, al final es útil y lo necesitas, pues... Sí. Bueno, que ahí entra precisamente el modelo educacional, ¿no? Porque tú puedes decir, claro, la poesía, la música, la literatura, todo eso es necesario para el ser humano, pero ¿cómo lo enseñas, ¿no? A nuevas generaciones? Y a lo largo de la película te muestra pues como dos opciones, dos métodos educativos muy opuestos, que son, en este sentido, el que plantea el colegio desde un principio, que es como mediante la disciplina, ¿no? De que si sacas buenas notas, cumples lo establecido, tienes un premio. Y en cambio el otro es, todo será reprendido y castigado. Y por otro lado muestra el modelo de Keating, ¿no? Que es el más bohemio, más liberal en este sentido, de que te elabores tu propia opinión, ¿no? De que cada alumno vale y de pues que esto es una gran reflexión en torno a esto precisamente. Lo que ha dicho Javier de la individualización, que ha tocado el tema anteriormente, eso de resaltar el individuo que hace Keating, eso es, me parece que está muy bien hecho. Es decir, o sea, cada uno tiene, o sea, como he dicho antes, lo del protagonista, cada uno protagonista de su película, ¿no? O sea, de su propia vida, pero al final también la unión de grupo, ¿no? Porque el club se unen todos juntos, comparten sus poemas. Eso lo toca bastante bien. Yo quiero recordar dos escenas que a mí personalmente me dieron un poquito de susto. Susto bien, me refiero susto de que tiene un tono tan místico. Uno es cuando
Charlie se bautiza como Nuwamba, que te da ahí una impresión muy mística, es como... Y creo que se pinta la cara ahí, que se pinta un rayo en el pecho. Tiene una mística que no se puede entender de una manera mental. Luego la otra escena es ya el suicidio de Neil, cuando agarra la corona del duende, se la pone en la cabeza, todo el tono es frío, no hay luz, todo viene de la ventana, está nevando, está sin camiseta, está como desnudo ante el destino, y baja las escaleras y suena la música. Y sientes ahí un pánico, un miedo, es como, qué místico, tío. Sí, o sea, es dramático. Uf. Vale, ya me acuerdo, perdón, que es que antes se me ha pirado. Lo de la medicina, ¿no? O sea, que ha dicho Nacho de la frase de Keating, que hablábamos antes, de las ciencias y las humanidades, ¿no? Eso también está relacionado con lo de la prudencia, en el sentido de que es verdad que las ciencias no hay que tomarlas como lo único en la vida, pero tampoco hay que rechazarlas, ¿no? Que es ese salto también que hace Nuwanda, en el sentido de rechazarlo completamente. Hay que complementarlas, ¿no? Y ese es el mensaje que da esa escena de la prudencia, que a mí me parece también de las mejores, porque es la que te da ese mensaje de carpe diem, pero tío, que esto es una complementación. Pero justo la prudencia es lo que Knox rechaza, porque lo que hace que él triunfe ante Chris... Knox es el enamorado. Sí, sí. Lo que hace que triunfe ante Chris es que no es prudente. O sea, se lanza y triunfa. Yo creo que ahí Peter Weir hace una dualidad entre la prudencia de Nuwanda y la no prudencia de Knox. Es como... Debe ser prudente para unas cosas y a lo mejor no tanto para otras. Sí, que ahí estamos viendo estos dos personajes, ¿no? Como que están totalmente desbocados, en el sentido de que ser rebelde, hay que romper con lo establecido, tal. Y ves cómo se lanzan en vacío y pueden hacer cosas muy, muy radicales, ¿no? Esto, por ejemplo, el personaje de Nuwanda me recuerda también, así haciendo referencia a otra película también de culto, a Tomates Verdes Fritos. Tenemos el personaje también llamado bastante semejante, que es Towanda. Se trata de una mujer que también pues vive una vida así muy monótona, ¿no? En la que pues está con su marido, que tampoco le hace ni caso, bueno, sin entrar mucho en la trama, pero como que al querer cambiar de personalidad, ¿no? En este sentido de querer añadir esa, pues yo qué sé, selección de vida más valiente, pues se cambia el nombre, ¿no? De Towanda, y empieza a hacer pues actos también que dices, pero ¿qué necesidad había, yo qué sé, de romper tanto con lo establecido? Es que es como que se te va. Pero es como metafórico en ese sentido de querer dejar atrás la mediocridad. Sí, es como esta rebeldía de Knox y de Nuwanda, yo creo que realmente es la que le faltó a Neil, porque es la que le faltó a Neil al no expresarse ante su padre cuando él mismo le dio la oportunidad. Cuando momentos antes de la escena del suicidio, él está hablando con su padre y su padre le dice, venga, dilo, y él se levanta y se queda callado. Entonces, ¿qué hubiera pasado si realmente él hubiera hablado en ese momento? A lo mejor su padre hubiera cambiado de opinión. Entonces, a lo mejor tampoco hay que demonizar tanto la figura del padre, sino también que Neil debería haberlo hecho diferente. Debería haber, desde el principio, intentado expresarlo. Da igual, odiamos al señor Perry. Señor Perry. Funado. Sí, pero es que al final Neil es como que su muerte realmente fue necesaria. ¿Lo pensáis? Al final... No fue necesaria. No fue necesaria. Yo creo que, o sea, le comprendo, pero a la vez huye, ¿no? Huye del problema. O sea, no se enfrenta a él, que es lo que debería haber hecho. ¿Está bien hecho? No, pero le comprendo, ¿no? O sea, es como que empatizas con él en el sentido de que tiene sentido lo que está haciendo, ¿no? De hecho, eso de huir es lo que le dice el señor Keating a Todd. O sea, es el tema de Todd. El no huyas del problema, enfréntate a él. Y es lo que hace Neil. O sea, huye del problema pegándose un tiro. Sí. Así es. En este sentido, ahora quiero hacer también, ahora que lo he pensado, una mención a otra película que a mí me recordó durante todo el tiempo a esta, y es la de La Ola. No sé si la habréis visto, pero también va de una clase con un profesor igual que Keating, que les... Sí, ¿verdad? Que entonces les intenta enseñar de un modo diferente y al final termina siendo como un grupo pseudo-fascista que al final termina también... Bueno, no queremos hacer spoilers, pero es muy semejante a esta película. Yo creo que tiene cierta influencia ahí, porque es muy parecida. Es verdad, no me había fijado. Es
es una especie de experimento social. Bueno, eso Sí, para el siguiente episodio. Ojo. Bueno, no te pases. Bueno. Sí. A ver, entonces, espera, una sí, última, ya que se nos va el tiempo, quería hacer una última reflexión aquí que todos puedan aportar, y es esta. ¿Creéis que es mejor vivir una vida ordinaria o morir por un sueño? Buah. Yo creo que puede haber un equilibrio, ¿no? O sea, por ejemplo, eso se ve en el caso de Neil, que es que no hay necesidad de morir mártir. O sea, uno puede defender sus ideas, pero no hay que llegar a tal punto de radicalismo. Al final eso también en parte es culpa de Keating. Yo creo que Keating tiene su pequeña culpa de la muerte de Neil porque les ha puesto toda esta ideología de que tienen que darlo todo, rebeldía total. Entonces ahí pues Neil ha confundido el suicidio con la rebeldía. Y entonces yo creo que es compatible una vida ordinaria, pero sin caer en la mundanez, ¿no? En la mundanidad, quiero decir. Y no hay que ser no te tienes que conformar, no tienes que ser conformista. Y yo creo que pues ahí habría que pelearlo. Lo que ha hablado Javier sobre Keating culpable, ¿no? del suicidio, en parte es verdad, pero también Keating recordar que dijo lo de que tienes que enfrentar a tal problema, ¿no? Entonces, si de verdad hubiera hecho caso, ¿no? completo a Keating, ¿creéis que se habría suicidado verdaderamente? Claro, también es verdad. Bueno, pero depende. Es que las clases de Keating realmente dejaban mensajes un poco abiertos y por eso lo dejaba la libre interpretación. Sí. Es que ahí está el asunto de Keating no te va a decir textualmente, oye, tienes que pelear por tus sueños, pero no te suicides si te dicen que no. O sea, él es lo contrario, él claro, quiere que piensen. Y cada uno lo ha interpretado como ha querido. Vemos, por ejemplo, como Knox se lanza a la primera que tiene, o vemos, por ejemplo, que todo, pues al final él es el modelo, ¿no? Que ha hecho más o menos caso a Keating del modo que Keating se lo esperaba. Y pues aquí tenemos el ejemplo de Neil, que no ha entendido del todo el mensaje y se ha suicidado. Sí. Y pues eso es lo que tiene, no concretar los aspectos. Cierto. Esa ambigüedad, ¿no? Claro. Esa niebla. Sí. Pues bueno, si queréis, ya podemos dejar aquí en cuanto a trama y película y pasar un poco a algún aspecto técnico. La banda sonora, ¿qué os ha parecido? Porque la verdad que a mí me ha encantado esa música. Yo me quedo con la pieza del suicidio. Ya lo he comentado antes. Todo en esa secuencia es perfecto. La verdad que la banda sonora es muy acertada y es que el tema principal, luego todo el tema de las gaitas, es como que la acompaña muy bien, ¿no? Aquí podemos poner un fragmento también. Tenemos a Robin detrás de cámaras. Bueno, Hola, ni Robin. siquiera nosotros tenemos Saluda, cámaras. Robin. Píntame la canción, porfa. Gracias, Robin. Es que es como que lo sientes. Yo ya oigo esta canción y lo siento. Una asocia Siento- mucho la música escocesa. Es un sueño. Veo, Este tema es un sueño. veo la despedida de Keating. Veo a todos los muchachos encima de las sillas. Adiós, Digo, chicos. "Me vengo". Las mesas. No, la música es impecable. En La eso verdad que estamos sí, de la acuerdo. verdad que está muy bien. La Y música, brutal. A ver, es que no hay otra palabra. Es cumplidora. La música cumple con su rol, pero tampoco yo la llevaría al top 10. Ah, bueno, es verdad. Aquí, Simplemente- Javier Luis es nuestro mayor experto en música aquí en esta sala. Sí, yo estoy estudiando conservatorio y la verdad es que me gustó la banda sonora, pero tampoco me pareció memorable, quiero decir. O sea, no voy a criticarla, por supuesto, porque es una gran obra, pero simplemente cumple, eso es. sí. Y el director, Peter Weir, ¿habéis visto más películas suyas? Pues sí, fíjate, o sea, yo tengo vistas las más típicas, así que son Master and Commander de Russell Crowe, Sí. que a mí me parece una peli buenísima, me parece Está muy bien. muy inteligente. Y luego también la típica, que es la que ha visto todo el mundo, esa me la pusieron en clase de filosofía incluso, que es la del show de Truman. Show de Truman. El show de Truman no falla, La Jim verdad que Carrey. es, yo creo que es Carrey. del director es la mejor, quizás Sí. junto con esta, pero es que el show de Truman. Bueno, yo creo que A mí no he visto mucho del director, pero esta película me parece bastante poco, o sea, difícil de superar. Sí, O sea, me yo parece esta de la lo tengo, mejor del si no es director. top 1, top 2. Y luego también, a lo mejor una que tampoco es muy conocida, pero Gallipoli, la vi hace poco y también está muy bien. Va un poco también de tema de la guerra mundial con los australianos ayudando al frente de los ingleses. Y luego también creo que tiene una de Harrison Ford, ¿verdad? Último testigo. A mí me gustaría decir que Peter Weir, a lo mejor, cuando
cuando tú dices Peter Weir en alto, la gente no alza la cabeza, no dice, pues yo lo conozco. Es un director poco premiado. De hecho, el año pasado recibió un premio honorífico en 2022. Así que es un director muy importante. Ya vemos que tiene títulos muy relevantes, como El show de Truman y Master and Commander. Incluso esta. O sea, tiene una tríada de pelis ahí, un tridente de ataque. ¡Wow! La verdad que sí. ¿Quieres comentar algo, Santi? Yo creo que ya deberíamos ir despidiendo, ¿no? Es decir, Sí. ¿algo más que comentar? ¿Impresiones generales al terminar? Bueno, a ver, antes de cerrar lo del director, también quería decir que las pocas pelis que he visto, al final he visto creo que 3 o 4, pero noto como que los personajes que escribe y que hace son muy reales. Al final son personajes que sí que intentan representar aspectos de la vida real. No, que a lo mejor hay otros directores que son un poco más tiran más a lo surrealista o a personajes un poco más extraños, pero estos son como muy sí, realista, diría. Sí, que al final me gustaría comentar como que se ve a lo largo de todas sus películas que plantea unos personajes muy interesantes, muy bien desarrollados y los pone en situaciones. Por ejemplo, me gustaría también comentar la de Master and Commander, ¿no? Cómo se ve qué va sucediendo en el barco, ¿no? Lo más importante, o sea, el de Master and Commander es más interesante el desarrollo de personajes que la trama en sí, ¿no? Es al final como han acabado todos juntos en un barco y vas viendo sus relaciones entre ellos. Es como muy interesante. Sí. Bueno, vemos que el patrón en las pelis de Peter Weir siempre tira a partir de los personajes. En el show de Truman, bueno, no quiero hacer spoiler, en el show de Truman la trama empieza a partir del personaje, en Master and Commander la trama empieza a partir de los personajes, y en esta película, El Club de los Poetas Muertos, pasa lo mismo. Y también quiero recalcar que el juego de silencios y miradas, ya lo he dicho antes, pero se repite en todas las películas. Ahí lo dejo. Bueno, pues yo creo que hasta aquí el podcast, ¿no? Ha estado muy bien para ser el primero, ¿verdad? Sí. Yo creo que sí. Nada mal. Muchas Yo creo que ganas sí. de hablar de esta película. La verdad que muy bien y nos veremos el mes que viene. Aquí Eso es. otra vez para el segundo episodio de este nuevo claquetazo que estamos inaugurando con mucha ilusión y ganas de hacer cosas y de comentar películas y todo lo que surja. Bueno, agradecer primero a Robin por estar aquí en la sala de mandos. Y de nuevo agradecer también a Pablo Alzola por habernos invitado a estar aquí y comentar esta película. Justo. Que de hecho la tendremos en próximos programas, el retorno de Pablo. Eso es. El retorno del rey. Sí. Pues nada, chicos. Nos vemos el mes que viene y hasta pronto. Sigan bien. Sigan bien, adiós. Sí, un placer, muchachos. Carten. Clac, 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 claquetazo.